y a mi vida da sentido. Tuyo soy, tuyo soy. Vamos hoy a cantar, todos en libertad. En nuestro corazón canta una nueva canción. Vamos hoy a cantar, todos en libertad. En nuestro corazón canta una nueva canción. Eres el aire que respiro, eres la luz de mi camino y a mi vida da sentido. Tuyo soy, tuyo soy. Eres el aire que respiro, eres la luz de mi camino y a mi vida da sentido. Tuyo soy, tuyo soy. Vamos hoy a cantar, todos en libertad. En nuestro corazón canta una nueva canción. Vamos hoy a cantar, todos en libertad. En nuestro corazón canta una nueva canción. Te adoramos, Señor, en esta tarde. Yo sé que estás aquí, Señor, que siento
aplauso al Señor en esta tarde, hermanos. Rey de mi corazón, a tu monte correré, tu fuente beberé, Él es mi canción. Rey de mi corazón, tu sombra me guardará, mi vida arriesgará, Él es mi canción. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, Rey de mi
Santo, Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu presencia siempre está, Señor. Oh Padre Santo, Señor, gracias por Gloria a Dios, amén. Gloria al Señor, qué bueno es estar en la casa del Señor. Dios es bueno. Sus misericordias son nuevas cada día, amén. Vamos a orar. Le iba a dejar saber que el pastor Leo, Dios lo usa en sanidad, amén. Así que es importante que rieguen la voz, amén. El pastor Leo tiene esa gracia de parte de Dios en sanidades, y hemos visto cosas extraordinarias que Dios ha hecho a través de él, amén. Así que vamos a orar. Padre amado, Señor, venimos delante de ti, oh Dios, esta tarde, Señor, pidiéndote que sea usted, oh Dios, en medio de nosotros, Padre amado. Que usted tome el control, Señor, de la palabra, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hoy voy a compartir la palabra y la he titulado Ama a tu prójimo. Amén. Ama a tu prójimo. El amar al prójimo no es una opción, sino un mandato, donde no puedes ser selectivo a quién vas a amar. Solo a mi familia o a mis amigos. Veremos quién es el prójimo. Amén. Así que vamos a ver a través de la palabra que el amar a nuestro prójimo no es una opción, sino un mandato de parte de Dios, y que
no podemos ser selectivos. Yo solamente voy a ayudar o amar al prójimo que es mi familia o es mis amigos. Es más que eso. Jesús resumió cuáles eran los mandamientos más relevantes o importantes, y entre ellos mencionó el amar al prójimo. Amén. Vamos a ir a Marcos 12:30. Uno de los escribas les preguntó a Jesús que cuáles eran los mandamientos más importantes. Y vemos acá Marcos 12:30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Amén. Y el segundo dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Vamos a ver entonces qué está diciendo Jesús. Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Habla de algo, una entrega completa, con toda tu fuerza. Dice, este es el principal mandamiento, amén. El amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero después dice, y el segundo es semejante, quiere decir, el segundo es parecido al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, y no hay otro mandamiento mayor que estos. Vemos entonces que Jesús enfatizó la importancia del amor al prójimo. Primero habló de Dios, amén. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Y después trae el segundo mandamiento. Dice, el segundo es semejante o parecido a aquel. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vemos que Dios espera de parte de nosotros que amemos al prójimo, amén. Que amemos al prójimo, dice, como a ti mismo. No dice, ámate a ti mismo primero. Dice, no. Dice claramente, amarás a tu prójimo primero, como a ti mismo. Así que Dios espera que nosotros amemos al prójimo. O sea que no es una opción, es un mandato de parte de Dios. Dice, y no hay otro mandamiento mayor que estos. Un intérprete o maestro vino a preguntarle a Jesús quién era el prójimo. Así que vamos a ver a través de la palabra. Este hombre vino, era un escriba, amén. O sea que era una persona que tenía un intérprete de la ley que conocía la palabra de Dios. No era cualquier persona que le estaba preguntando a Jesús. O sea que vino a retar a Jesús, amén. Y vamos a ir por favor a Lucas 10:25. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, haciendo qué cosas heredará la vida eterna. Vemos que el intérprete de la ley, amén, dice que un intérprete de la ley vino a probar a Jesús, amén, a retar a Jesús. Y le dijo, maestro, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Le dice, ¿qué es lo que tengo que hacer para entrar en el reino de Dios? Y vamos a ver qué le dice el Señor. Versículo 26 dice, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? O sea, vemos entonces que Jesús, sabiendo quién era el hombre, lo llevó a donde, a las escrituras, amén. No le dijo, ¿qué tú crees? No, le dijo específicamente que está escrito en la ley, porque sabemos que quien le estaba preguntando a él era un intérprete de la ley o una persona que tenía conocimiento de la palabra. O sea que no podía venir a engañar a Jesús, sino que Jesús lo lleva directamente a la palabra que está escrito en la ley. ¿Y cómo lees? O sea, ¿qué lees? Versículo 27 dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.
Entonces desde ahí ya partimos que el hombre sabía. Amén. No era un ignorante en la palabra, pero el hombre conocía la palabra y contestó bien. Amén. Vamos a ver entonces qué sigue. Dice versículo 28, y le dijo, bien has respondido a esto y vivirás. ¿Qué le dice Jesús? Bien has respondido. No es suficiente saber la palabra de Dios. Amén, se requiere algo más. Él le dijo, bien has respondido a esto y vivirá. En otras palabras, lo que expresaste con tus labios, lo que dijiste, ahora ponlo en ¿cómo se dice? En práctica, en tu diario vivir. Es sencillo, ya sabes lo que tienes que hacer. Ahora lo que hace falta es ponerlo en práctica. Dice entonces, dice, haz esto y vivirás. Es interesante que Jesús le dice, haz esto y vivirás. No le dijo, ya lo está haciendo, síguelo haciendo. Así que vemos a un intérprete de la ley con mucho conocimiento de la palabra, pero aparentemente no lo estaba poniendo a prueba o a funcionar, amén, a un diario vivir. So dice, haz esto y vivirás. Versículo 29 dice, pero él queriendo justificarse, ve, ahora él quiere, no, espérate. Él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es el prójimo? Entonces vemos aquí que este hombre sigue retando a Jesús y le dice, ¿quién es el prójimo? Me imagino que no le gustó el hecho de que Jesús le dijo, ponlo a esto y vivirás. Me imagino que se quedó con esa espinita ahí y dijo, entonces, ¿quién es el prójimo? Entonces vamos a ver qué le dice Jesús. Amén. Dice, después que le dice o le pregunta quién es el prójimo. Versículo 30 dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Empieza Jesús a explicarle a este hombre que se supone que tienes el conocimiento de la palabra a través de parábolas, de quién es el prójimo. Dice, Jesús dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, dice, y cayó en manos de los ladrones le robaron, lo golpearon y prácticamente lo dejaron medio muerto. Versículo 31, dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Vemos entonces que Jesús les dice, aquel hombre estaba herido, casi muerto, y dice que pasó un sacerdote por allí y viéndolo siguió de largo. Entonces le está dejando saber que no es el título, amén, no es el título que vale, sino la compasión que tengamos por los demás, por el prójimo. Dice, y pasó de largo. Versículo 32 dice, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Vemos entonces que Jesús le está hablando a este hombre que tiene el conocimiento de la palabra y le menciona a un sacerdote y le menciona a un levita. Le está diciendo a las personas que se supone que tengan el conocimiento, la autoridad, amén, de parte de Dios, pero que ignoraron al prójimo que estaba en el piso. Iglesia, debemos de ser sensibles a los demás, amén. No importa cuántos años podamos tener o cuánto conocimiento podamos tener de la palabra de Dios. Ahí mencionó a los maestros, amén, a sacerdotes, y mencionó a los levitas. Amén. Estamos hablando de la alta jerarquía, pero que ignoraron, no tuvieron compasión por el prójimo, sino que lo vieron y siguieron de largo. Amén. ¿Cuántas personas a veces te vas a encontrar en tu trabajo, en diferentes situaciones?
No ignores, amén, no ignores el dolor del prójimo, amén, no lo ignores. Dice, viéndole pasó de largo. Versículo 33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue motivado a misericordia. Punto importante. El amar a tu prójimo te va a llevar a la misericordia. Y misericordia no es lo que lo merezca. Él puede decir, yo no lo conozco, yo no sé quién es. Pero la misericordia te lleva a un paso más allá, si lo conoce o no lo conoce, sino que va más allá al dolor, la necesidad que pueda tener el prójimo. Amén. Dice entonces, que fue motivado a misericordia. El que ama al prójimo tiene misericordia. El que no ama a su prójimo no tendrá misericordia. Amén. Versículo 34 dice, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Vemos entonces acá que este samaritano que iba de camino vino y se acercó a este hombre. Amén, no era familiar. Es importante entender que Jesús lo compara, las tres personas que usa Jesús es un sacerdote, un levita y ahorita usa un samaritano. Samaritano no era de judío, amén. Prácticamente un inconverso para el judío. Pero Jesús usa el samaritano. Amén. Dice que aquel hombre, motivado a misericordia, acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Vemos entonces que este hombre no solamente le dijo, no, mira, déjame orar por ti. Amén. Sino que hizo algo más. Dice que curó sus heridas con aceite y vino. O sea que está hablando de que este hombre hizo unos gastos. Amén. Hizo gastos para ayudar a esta persona. Dice poniéndole en su cabalgadura, en el caballo por donde andaba. Lo llevó al mesón. El mesón es como un hotel. Dice y cuidó de él. Sabemos que este hombre le dolió la situación del prójimo. Nosotros no debe de doler la situación del prójimo. Amén. Si verdaderamente somos sensibles a Dios, si verdaderamente Dios está en nosotros, debemos de ser sensibles al dolor ajeno. Amén. Versículo 35 dice, otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Vemos que este hombre fue la milla extra. El amar al prójimo te va a llevar a la milla extra. Amén. Vas a tener que salir de este hombre desvió hacia donde se dirigía, hacia el camino, para socorrer al prójimo. Los otros primeros 2, tanto el sacerdote como los levitas, el levita siguieron su camino. Amén. No dice ahí, pero posiblemente hasta iban a la sinagoga, a la iglesia. No, es que ando deprisa. Y dejaron a aquel hombre allí en el piso. Iglesia, eso es religiosidad. Amén. Dios te va a decir, es ok que no llegue y ayude a un hombre que se está muriendo. Amén. Porque está aquí amando al prójimo. Así que tenemos que ser sensibles a Dios. Dice entonces que lo llevó al mesón, lo llevó al hotel, pagó el día y le dijo, cualquier extra, ponlo a mi cuenta. Versículo 35, amén, dice al otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese.
Versículo 36 dice, le pregunta Jesús a este hombre, amén, el conocedor del estudioso de la palabra, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Vemos entonces que Jesús lo llevó a este hombre, amén, al estudioso de la palabra, lo llevó al área de títulos, amén, religioso. Dice que era un sacerdote, habla de un levita, amén. O sea que los levitas eran los que cuidaban del templo, amén. Tenían cuidado del templo. Y dice que, le dice, ¿cuál de estos tres? El sacerdote, el levita o el samaritano, que no era judío. ¿Cuál de estos tres tú crees que fue el que se conmovió con el prójimo? Y la contestación de este hombre es la siguiente. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, haz tú lo mismo. ¿Viste lo que le está diciendo Jesús? Dice, él le contestó. Cuando Jesús le preguntó, ¿cuál de estos tres es quien hizo lo correcto o quien fue el prójimo para aquel hombre que estaba medio muerto en el piso? Y él dijo, el que usó de misericordia. O sea, hasta ahí entendió bien claro. El que usó de misericordia, no el que tenía el título más alto. ¿Escuchaste bien? No es por título, es por la compasión hacia el prójimo. Dice el que cayó, dijo, el que usó de misericordia con él. La respuesta de Jesús fue la siguiente. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Por qué no le dijo Jesús, ve y sigue haciendo lo mismo? Le dijo, ve y haz tú lo mismo. Eso quiere decir que este hombre tenía mucho conocimiento de la palabra, pero no estaba haciendo lo que decía la palabra. Iglesia, a veces la mucha letra mata, dice la palabra. Muchas letras, mucho conocimiento, pero si no funcionamos de acuerdo a la palabra de Dios, ¿de qué vale tanta letra? Podemos saber la Biblia de principio a fin. Y mientras tengamos todo ese conocimiento acá en la cabeza, eso es teología solamente. Hasta que nosotros no tomamos la palabra y somos hacedores de ella, entonces allí va a producir la palabra en nosotros cosas buenas, amén, de parte de Dios. Se requiere de nosotros tener compasión, amén, compasión con el prójimo, misericordia con el prójimo. Y si te pones a ver, la palabra dice que de gracia recibiste, que de gracia des. Si nos comparamos a ese hombre que estaba prácticamente muerto, ¿sabe qué dice la palabra del pecado? Que es muerte. La paga del pecado es muerte. Eso quiere decir que nosotros sin Cristo estábamos muertos. Llega la misericordia de Cristo. Amén. Llega la misericordia de Cristo y trae salvación a nosotros. Recibiste de gracia, no lo merecías. Extiende misericordia, amén. Extiende gracia a los demás. A amigos, familiares y desconocidos. Amén. No limites lo que Dios puede hacer, amén. Es increíble lo que Dios, con un corazón dispuesto, lo que Dios puede hacer con esa persona. Es extraordinario. ¿Por qué? Porque Dios no necesita ni la fuerza ni la capacidad de la persona. Dios busca la actitud de la persona. Y ahí Él va a derramar gracia. Ahí Él va a derramar bendición para que bendigas a otros. Amén. Cada uno de nosotros somos bendecidos. Extiende misericordia con los demás. Ayuda al prójimo. Amén.
Y hay que tener hasta cierto cuidado, ¿entiendes? No es que tú vas a llevarte a una persona desconocida a tu casa y meterla a tu casa. Yo no estoy diciendo eso, ¿entiendes? Ese hombre no se lo llevó a su casa, lo llevó a un lugar. Amén. Una vez estuve escuchando yo no sé si ustedes conocen, que se hizo hasta una película de él, Nicky Cruz, un evangelista tremendo puertorriqueño. Y una vez estaba hablando con el pastor Richie Ray y me estaba diciendo ellos son buenos amigos, amén. Me estaba diciendo él que una vez el hermano de Nicky Cruz recogió a una persona que estaba homeless en la calle y se la llevó a su casa. Amén. Y la persona mató al hermano. Mató al hermano. Entonces, la palabra nos llama y dice que seamos astutos, manso como paloma y astuto como la serpiente. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Ten precaución, ¿entiendes? Ten precaución. Los tiempos, tú sabes, han cambiado, pero podemos seguir ayudando al prójimo, amén. Podemos seguir ayudando al prójimo en lo que puedas. Hay veces que hasta una llamada, amén. Una llamada, un accidente, tú sabes, llama a la policía, llama a una emergencia. Tú nunca vas a saber, tú sabes, de verdad cómo ha impactado a una persona. Una palabra, económicamente. Dios va a poner personas delante de ti, prójimos delante de ti, para que actuemos de acuerdo a la palabra de Dios. Pero nos va a tocar a nosotros tomar la decisión. Estos 3 hombres tuvieron el mismo escenario. Vieron al hombre herido, casi muerto. De 3, solamente 1 respondió. Amén. A misericordia, amar al prójimo. Amén. Así que nos toca a nosotros tomar la decisión. La próxima vez que Dios te ponga un escenario donde ve la necesidad, el dolor del prójimo, responde. Amén. Responde. La palabra habla claramente de que lo que hacemos por los demás se lo estamos haciendo a Dios. Amén. Jesús le dijo, me visitaste en las cárceles, me ayudaste, me vestiste. Y los discípulos dijeron, ¿pero cuándo? ¿Cuándo hicimos eso? Jesús le dijo, cuando se lo hace a uno de ellos, me lo estás haciendo a mí. Amén. Me lo estás haciendo a mí. Así que vamos, por favor, a ponernos de pie. Amén. El amar al prójimo no es una opción, sino un mandato, donde no puedes ser selectivo a quien vas a amar. O sea, no puedes decir solo a mi familia o solo a mis amigos. El amar al prójimo requiere de tomar acción, de que te duela la necesidad del otro, sea familiar, amigo o desconocido. Amén. Hay tantas vidas que han sido impactadas por personas que han venido en medio de la necesidad. Y posiblemente no la veas más. Yo me acuerdo una vez estaba manejando el carro. Yo me acababa casi de convertir, llevaba muy poco tiempo. Y vino un van por atrás, ¡pam!, y me dio. Y en lo que estuvimos ahí esperando a la policía, él andaba con un grupo de señores mayores. Vino otro van, se llevó los señores mayores. Y yo me pude enojar, yo pude pelear. El carro que yo tenía en ese momento era nuevo. Yo creo que llevaba como 2 meses que lo había comprado. Pero ¿sabe qué? Dios me movió a mí a la misericordia. Yo vi la necesidad de ese muchacho.
y le pude compartir del Evangelio de Dios. Y allí, mientras esperamos la policía, recibió a Cristo. Hay veces que no es el dar, él no tenía necesidad de algo físico, pero sí de algo espiritual. Y lo espiritual, lo físico, hoy está, mañana no está. La palabra dice: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. Yo le di algo que permanece para siempre: la palabra de Dios, y Dios trajo salvación sobre esas vidas. Después que llegó allí la policía, cuando se iba, paró el van y me dijo: oye, lo que tú hiciste conmigo, lo puedo hacer con mi esposa cuando llegue a la casa. Y yo dije: hazlo. Preséntale a Cristo. Preséntale el plan de salvación. Es una oración sencilla, pero ese muchacho fue impactado, mas nunca lo vi. Mi oración es que nos encontremos en el cielo, amén. Una alma para Cristo. Y es solamente el amor al prójimo. Hay veces que relacionamos el amor al prójimo con la necesidad física, pero lo espiritual es más importante. ¿Sabe cuántos miles y miles de personas se van sin Cristo? Y algunas de ellas están cerca de nosotros. No nos atrevimos a hablar de Cristo. El amor al prójimo se compadece. El amor al prójimo le duele que alguien se vaya para el infierno, teniendo nosotros la verdad que Cristo. Lleva esa palabra, dile al Señor: úsame, abre mis ojos espirituales, que yo pueda ver y sentir el dolor ajeno, que yo me pueda identificar con la persona, y lo más importante, que yo pueda llevarle a esa persona lo que verdaderamente necesita esa persona. Hay veces que una sola palabra es suficiente. Escucha bien, hay veces que una sola palabra es suficiente para que una persona no se suicide. Cristo te ama. Cristo te ama. Dos palabras que pueden impactar esa vida por la eternidad. Vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos haga sensible, que nos podamos mover en misericordia para los demás, porque ya misericordia recibimos. Que Dios nos ayude a ser sensible a Dios.